Lo maravilloso de esta historia de la barca es que no importa que Pedro o Juan o cualquier apóstol tuviese poca fe, Jesús se subió en su barca y él iba a resolver todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Y te doy la bienvenida a este espacio llamado Leamos Juntos, donde repasamos las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Lucas. Hemos leído el día de ayer el capítulo número 8, versículos del 19 al 21, donde Jesús está enseñando a una multitud, de tal manera que cuando llega su familia no puede entrar ni hablar con él. Le llega recado de que están afuera esperándole y él dice esta frase: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y platicamos un poco sobre el privilegio que tenemos nosotros, los que oímos, si es que oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Somos parte del pueblo, no solamente del pueblo de Dios, sino de la familia de Cristo. Y hablamos también que el privilegio más grande de María no fue, por sorprendente que suene, no fue dar a luz al Mesías y criarlo, sino recibirle como su Señor. Ese fue el gran privilegio, sin demeritar el otro. Ninguno de nosotros tendremos ni tenemos ese privilegio de haber sido el vehículo por el cual el Mesías llegase a la tierra, pero sí que tenemos el privilegio más grande de María, que es haberle conocido como su Señor y como su Salvador. Ahora vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a iniciar. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a los otros: ¿quién pues es este, que aun los vientos y el agua manda y lo obedece? Oremos. Señor, gracias, Señor, por esta enseñanza tan hermosa y este pasaje pues tan difundido que tú quieres, Señor, que cobre un sentido en nuestras vidas. Ayúdanos a tener fe, Señor, de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, a confiar que aún, Señor, las heridas, los problemas y las dificultades son, Señor, para tu gloria. Gracias por estar con nosotros y gracias por que en esta hora nos vas a hacer entender que tú quieres o estás en nuestra barca, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te agradezco por todo esto. Amén y amén. Bueno, nos quedamos en esta otra parte de la enseñanza de que los que oyen son la familia de Jesús. Ahora Jesús dice que les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y él, contrario a todo lo que puede esperarse, se duerme en medio de una tempestad. Primera cosa que vamos a tomar en cuenta es esa: dormir. Se duerme. ¿Por qué se duerme Jesús? Es una pregunta que quizás no nos hacemos muy seguido. Vemos que él tiene fe de que su Padre está con él, pero vaya, aunque tengas fe, es difícil dormir en una tormenta, ¿no? O sea, hay escándalo, hay demasiado movimiento, hay gente gritándote, hay agua salpicándote. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús logró, o cómo fue que Jesús logró dormirse en estas circunstancias? Esto parece escapar de la simple fe. Y creo que la respuesta más acertada y más sencilla, a veces es lo más sencillo, lo que realmente es que estaba cansado. De hecho, muy cansado. Demasiado cansado. Y quizás no sea este libro quien lo ejemplifique mejor, pero el Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos muestra lo que hace Jesús en un solo día. Jesús vela por la noche, despierta muy temprano, se aparta, va y enseña. Y también sana a un montón de gente hasta muy entrada la noche, y bueno, otra vez a orar al Padre. Y esta rutina naturalmente va a hacer que cualquier persona se canse. Jesús estaba cansado, primer punto. Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Es lo más lógico y a veces no lo vemos.
estaba realmente cansado por una obra extraordinaria que estaba haciendo. De sanar a los enfermos, levantar a los muertos, liberar a aquellos que estaban endemoniados, ayudar y proclamar el evangelio entre los pobres. Ese tipo de cosas, recordemos, Cristo es completamente hombre. Ese tipo de cosas le cansan y le fatigan como no tienen idea. Pero qué hermoso, porque su comida y su bebida, dice el mismo Jesús, es hacer la voluntad de su Padre. Y bueno, el cuerpo evidentemente reclama el uso de tanta energía. Pero bueno, Jesús está allí peleando y luchando para ejercer su ministerio de la mejor manera. Entra a la barca, se duerme, y aquí la dificultad de entendimiento de los apóstoles. O sea, los apóstoles entendían, está cansado, déjenlo dormir. Déjenlo que duerma en el transporte, porque sabemos que en cuanto nos bajemos, Él nos va a hacer que hagamos esto, que vayamos para aquí y para allá. Déjenlo dormir, está bien. Llega la tormenta, y aquí viene lo incomprensible de parte de los apóstoles. ¿Qué no ves que perecemos? ¿Cómo puedes dormir? Un pequeño contraste entre otra persona que también le dijeron esas palabras a Jonás. Jonás, después de desobedecer la labor que le tenía Dios concretamente, el Padre, hacia él, va en un barco y se va hasta abajo y se duerme en medio de la tempestad. Y él está conforme con dormir, de hecho lo vemos un poco más adelante, también buscando de cierta manera escapar de Dios, y se le ocurre que yéndose o muriendo es la forma en que puede escapar de Dios. Cuando los navegantes le dicen, oye, ¿cómo es que puedes dormir? Clama a tu Dios, haz algo, lo que sea. O sea, realmente no es que tuvieran fe en el Dios de Job, sino más bien todos estaban orando a sus dioses, a los dioses hasta que no conocían, por salvar sus vidas. Y bueno, Jonás, que tenía la respuesta, no clamaba a su Dios. Vemos una actitud similar, pero una motivación completamente distinta. Mientras Jesús está cansado por hacer la obra de Dios, Jonás está descansando, incumpliendo la obra de Dios, incumpliendo el llamado al cual le comunicó, ¿no? Y curiosamente, la forma en que se resolvía este problema para Jonás era haciendo lo que tenía que hacer, clamando al Señor y siendo testimonio a aquellos que estaban allí. Como digo, motivaciones muy distintas. Y lo que une a estas dos historias es que la persona está durmiendo, o por lo menos intentando dormir, ¿no? Ambos hacen lo mismo, pero Jesús desde una confianza de que era todo lo que necesitaban, era simplemente clamar y ejemplificar a aquellos que necesitaban de esa seguridad que no tenían. Y bueno, para Jonás, pese a que lo mismo tenía que hacer, clamar, lo hace, en este caso, ser echado al mar. Bueno, más bien, no clama, es verdad. Él no clama directamente, simplemente dice, écheme al mar. Su solución es con completo conocimiento de lo que iba a pasar, porque Dios estaba buscando traerle otra vez al ministerio, pero su actitud simplemente de echarlo al mar no fue la mejor. Pudo simplemente clamar, pedir perdón al Señor y actuar en consecuencia y ser ejemplo. Es la gran diferencia entre Jesús y él. Si bien ambos tienen confianza en Dios, su confianza de Jesús estaba en la obediencia también. No solamente era una fe, sino también una obediencia. Y Jonás no, Jonás era completamente desobediente. Y quizás solamente era, bueno, para que me dejen en paz, se acabe todo esto, simplemente échenme al mar. Ya no puedo más, sé quién soy, sé en qué ando, échenme al mar. Quizás también estaba buscando la redención del Señor y, por favor, no ataques a estos que no tienen la culpa, que son inocentes, puede ser. Pero también su actitud de decir, soy Jonás, soy israelita o hebreo, siervo del Dios viviente, no nos da demasiadas pistas para pensar que tenía empatía con esas personas, sino que simplemente quería demostrar quién era. Probablemente sí, probablemente no, pero no hay demasiados elementos que nos dirijan en esa dirección. Y bueno, volviendo a la historia de Jesús, a este momento en la barca, él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma.
¿Dónde está la fe de ustedes?, les dice. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún en los vientos y el agua manda y le obedecen? Bueno, aquí ocurre una disonancia en lo que Cristo quiere enseñar y lo que los apóstoles entienden. También, siendo justos, tú y yo probablemente no hubiéramos escuchado la voz de Jesús, sino solamente nos hubiéramos quedado, como dice ahí, abrumados, sorprendidos, atemorizados por lo que estaban viendo en ese momento. Y preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y la tempestad le obedecen? Pregunta incorrecta. Jesús les había dicho: ¿por qué tienen falta de fe? Una pregunta correcta es: por favor, danos más, ¿nos podrías dar más fe? O perdónanos, nos falta fe. La pregunta que hicieron simplemente es: ¿quién es este? Un asombro de la persona, pero no reconocer que había una falta en sí mismos. Jesús estaba en la barca. Ellos ya habían visto los milagros de los cuales era capaz. Jesús no les reprocha su asombro. Jesús quizás ni siquiera le reprochan su miedo. Jesús le reprocha su falta de fe. Jesús subió a tu barca. ¿Por qué no confías en Él? Señor, tenemos miedo. Ayuda, yo sé que tú puedes parar esta tormenta, por favor, hazlo. Pero no, fue un reclamo. ¿Que no ves que perecemos? Y no fue el acto de pedirle al Señor: perdónanos porque tenemos miedo, o ayúdanos a quitarnos el miedo, ayúdanos a tener la confianza que tienes tú ahora. Sí tenía cansancio, pero también había, cuando despertó, les mostró que era fe. Fe era confiar en que el Padre podía tanto parar la tormenta, como también darles la seguridad que en medio de la tormenta podrían estar tranquilos, por lo menos en un lapso de tiempo. La reacción de las personas es natural, eso tenemos seguro, y si tú y yo tenemos miedo de la circunstancia en que vivimos, no está mal. Lo malo es cuando este miedo dirige nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros dichos respecto al Señor. Si todo el tiempo usamos este miedo, nos expresamos con este miedo al Señor, todo el tiempo, si todo el tiempo lo hacemos, no estoy diciendo que no lo hagas en algún momento, pero si todo el tiempo respondemos de esta forma, el Señor puede que no obre en beneficio nuestro, el Señor puede que nos reprenda aunque obre en beneficio nuestro, y el Señor puede decir que no pasamos la prueba a la cual fuimos sometidos. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar y estaba buscando ver la reacción y que vieran la reacción unos de otros, de ellos en medio de la tormenta, con Jesús. Podríamos invertir incluso la oración. Inicialmente decimos: hubo una tormenta, pero Jesús estaba con nosotros. O podemos decir: Jesús estaba con nosotros y hubo una tormenta, por cierto, hubo una tormenta. Lo maravilloso es que al final de cuentas, con o sin la suficiente fe, con miedo o sin miedo, Jesús estaba en el barco. Eso es lo más hermoso. Hay una analogía bien bella de dos personas que se suben a un avión. La una tiene miedo a las alturas y se horroriza por todo el asunto de subir, de despegue, casi llora y se toma mucho tiempo para intentar tranquilizarlo, hasta que por fin logra tranquilizarse y pues desciende del avión, ¿no? Hasta apenas se tranquilizó. La otra persona era una persona con conocimiento de quién era el piloto. Sabía perfectamente que era una persona con muchos vuelos exitosos, íntegra, con buen currículum. Conocía las características del avión, su solidez, su eficiencia, ¿no? Y conocía también estadísticas de choques y todo eso, y la reputación de la aerolínea. Sabía todo eso y tenía seguridad de que del punto A al punto B él iba a estar seguro. Y también desciende el avión. Podríamos decir que la actitud del segundo hombre es la mejor, pero realmente ni la fe del segundo hombre ni la falta de fe del primer hombre fueron lo que llevó al avión a su destino. Fue el piloto. Lo maravilloso de esta historia de la barca es que no importa que Pedro o Juan o cualquier apóstol tuviese poca fe, Jesús se subió en su barca y él iba a resolver todo.
Qué increíble, ¿no? Platicábamos antes que no era, por ejemplo, en el caso del centurión, no fue el tamaño de su fe, que era una fe enorme, sino en quién dirigía su fe. Platicábamos en el caso de la mujer pecadora, que no era la reputación de la persona que pedía el milagro o que se ponía a los pies del Señor, sino más bien en dónde ponía su fe. Y bueno, ahora platicamos que ni siquiera es la fe en sí. Es decir, los personajes que subieron a la barca, a excepción de Jesús, no tenían fe, tenían miedo. A veces ni siquiera se necesita fe, y eso es extraño, lo voy a poner con muchas comillas, para que el Señor actúe. Si Dios entró a tu vida, si tú lo aceptaste en un momento, en esos momentos e instantes donde no tengas fe, donde no veas, donde te olvides de lo que Dios ha hecho en el pasado, que no debería ser así. Ojo, no estoy diciendo que tenga que ser así. Tienes que evitar completamente llegar a esos momentos en que dudas del Señor. Recordar los momentos, que son muchos más, en donde Dios te demostró que Dios es Dios y Dios tiene el completo control de todo. Pero el consuelo para ti, si estás pasando por un momento en que no tienes fe, es que no depende de ti, ni de tu fe. Depende del Señor que se subió a la barca. Solo verifica que el Señor se haya subido a la barca. Solo verifica que estás obedeciendo y yendo al lugar correcto. Pero déjame decirte que si aún eres un Pedro o un Juan que dudan del Señor, o un Jonás que se baja del barco y se toma otro crucero a otro lugar y se pone a dormir en desobediencia, Dios sigue tratando contigo. No va a dejarte, no va a desampararte, no va a cansarse un instante. Si alguien se cansó de ti, Jesús no lo va a hacer. Si alguien te traicionó o legítimamente se cansó de todas sus actitudes, pues Dios no se va a cansar. Él es como un sabueso con su presa siguiéndola a donde quiera y no la va a dejar, no va a dejar el rastro hasta hacer lo que quiera, hasta cambiar su vida por completo. Y si tú aceptaste el poderío, el señorío de Cristo, Él no se va a fatigar y va a hacer todo para que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Quizá tu estado actual me puedas decir: es que yo pequé, es que yo estoy lejos de la gracia de Dios. ¿Sí? Eso no es excusa para que creas que Dios no va a seguir haciendo algo en tu vida. Y nada de lo que hagas, ninguna cosa de tu desempeño, de tu fuerza, de tu pecado, son concluyentes. Lo único concluyente es la decisión de Cristo de ir por tu vida y santificarte a través de su sangre. Dios no te va a dejar. Dios va a acabar el propósito en ti. Y es mejor que tú reconozcas esto y vayas en pos de Él. Y corras hacia Él. Y le digas al Señor: perdóname en mi incredulidad, pero haz el milagro. No importa el tamaño de tu fe, si es pequeña, grande, si es king size o small. No importa si inclusive te faltó fe y no tienes nada de fe. Sigue yendo al Señor. Es Él el que va a cambiar tu circunstancia para siempre. Terminamos con esto. Gracias por escucharme y verme en este espacio. Estoy evaluando también, ahora que lo pienso, subirlo a Spotify, y quizás próximamente me veas ahí también, o me escuches más bien allí, en un espacio distinto, o lo meta dentro de Reyes y Sacerdotes. Recuerden, estoy publicando cada semana un podcast que se llama Notas al Margen, que es parte del proyecto que tengo en Spotify, Reyes y Sacerdotes, y posiblemente incluya este podcast en ese proyecto. Lo estoy pensando. Déjenme en sus comentarios qué les parecería encontrarme por allí. Obviamente hace también falta, ya que estamos allí, si de un mismo programa puedo mandarlo a Spotify, también podría mandarlo a iTunes y a Google Podcast. Pero es chamba, y bueno, ahí sus oraciones para que pueda completar este tipo de proyectos sin quitarle espacio a esto, a la producción del contenido en sí. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme, por verme. Déjame tus comentarios y comparte esto con personas que creas que les puede ser de utilidad. El que te habló es Kev de Kev FM. Recuerda, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.